Hola a todos, hoy les contaré cómo funciona la geometría de la bicicleta, pero antes vamos a hablar de un poco de historia. Y la razón de esto es porque el diseño de la bicicleta o de su geometría ha superado el paso del tiempo casi inalteradamente. La historia nos dice que la primera bicicleta fue la alemana Dreisig en 1817 y de ahí evolucionó a varias iteraciones durante los años. Muchos diseños evolucionaron en favor a nuestros descubrimientos y soluciones a problemas de las primeras bicicletas, hasta que llegamos a la llamada bicicleta segura o la Safety Bicycle, diseñada por C.M. Langley en Londres en 1885. Esta bicicleta era notable por el uso de resortes para suspender el marco y un descarrilador externo que permitía hacer dos cambios, y fue comercializada por la compañía Whippet y se le considera la precursora de la bicicleta moderna o de geometría de diamante, a la que los diseñadores consideraron como el diseño más fuerte y eficiente o simplemente como uno de los diseños más perfectos hechos por el hombre. El marco de diamante se compone de los siguientes componentes: tubo superior, tubo inferior, tubo de dirección o caja de dirección, tenedor o suspensión, tubo de sillín, dos vainas superiores, dos vainas inferiores y el tubo de pedalier o caja de pedalier. A este marco se unen y se ajustan las demás partes de la bicicleta, como son las ruedas, la caña de dirección y la dirección, el sistema de frenos, el sistema de transmisión y el poste del sillín con su sillín. Todo el conjunto forma la llamada bicicleta moderna de geometría de diamante y comúnmente se establecían sus medidas principales con base en esta configuración: distancia entre ejes, la distancia del tubo superior y el largo o la distancia del tubo de sillín o el tamaño del marco. El advenimiento de nuevas geometrías y nuevas disciplinas, así como el desarrollo de las bicicletas de doble suspensión, incorporó nuevas formas de tomar las medidas en las bicicletas para generar estándares y convenciones más objetivas. Es así como vamos a analizar los parámetros uno a uno. En una bicicleta moderna tendremos medidas reales y medidas virtuales, algunas de las cuales no son tan fácilmente calculables. La primera medida es la distancia entre ejes. Esta es la distancia que encontramos entre los dos ejes de las llantas. Se consideran distancias entre ejes más largas para una bici más estable, como las bicis de enduro o downhill, y asimismo distancias cortas generan bicicletas más reactivas y ágiles, como las bicicletas de triatlón o crono. La segunda medida a considerar es el alto del marco o el stack. Esta medida se toma de forma perpendicular al suelo desde el centro de la caja del pedalier y llega hasta una línea horizontal imaginaria que inicia desde la parte superior de la caja de dirección. De esa intersección se desprende una tercera medida en forma horizontal llamada el alcance de la bicicleta o el reach. Estas dos medidas, el reach y el stack, son las que definen realmente la posición del ciclista en la bicicleta. Por eso calcularlas depende de un muy buen fitting o de una muy buena adaptación de la bicicleta a tus medidas corporales y a tu flexibilidad. Una bicicleta con un alcance largo implicará una posición más aerodinámica, pero también más difícil de mantener en jornadas largas. Otras medidas importantes que se desprenden de estas primeras son el alto del pedalier, que toma una distancia entre el terreno de forma perpendicular hasta el centro de la caja del pedalier, y la caída del pedalier o BB drop, que mide la distancia entre la caja del pedalier y la línea horizontal imaginaria entre los dos ejes de las llantas. Una caída más larga produce una bicicleta más estable en descensos, pero al mismo tiempo con mayor riesgo de golpear raíces o rocas, por lo que lograr un equilibrio es muy importante. Ahora bien, también debemos considerar los ángulos de ataque y de posición al sentarse en la bicicleta. El ángulo del tubo de sillín es un ángulo entre la horizontal y el tubo de sillín. Un ángulo más cerrado, o sea, un tubo más acostado, produciría un desplazamiento de la rueda trasera y por ende más distancia entre ejes, generando una bicicleta muy estable en descensos, pero muy poco eficiente en ascensos, como es el caso de las bicicletas de enduro y down. Cuando descendemos en ciclomontañismo, por lo general vamos parados en los pedales, no sentados, y al popularizarse los command post o las tijas automáticas, los fabricantes se centran cada vez más en establecer los ángulos del poste del sillín para ascenso únicamente. Un ángulo más recto enviará el cuerpo del ciclista hacia adelante, desplazando su centro de gravedad hacia la rueda delantera, dando más tracción y eficiencia en ascenso. Y si a eso añadimos una distancia entre ejes más corta y un alcance más largo, tendremos una bici con alta posición aerodinámica para contrarreloj o triatlón, forzando a una posición que, aunque incómoda, muy eficiente y pensada para un periodo de tiempo corto.
Otro ángulo importante es el ángulo de ataque. Ese es el ángulo del tubo de dirección. Mide el ángulo de dicho tubo con respecto a la horizontal o el ángulo en el que gira la rueda delantera. Un ángulo más recto genera una bicicleta muy ágil en bajas velocidades e inestable en altas velocidades o nerviosa, y viceversa. Un ángulo más acostado nos da una bici más estable en altas velocidades, sobre todo en descenso, pero muy difícil de controlar en bajas velocidades y giros cerrados. Además, un ángulo más acostado genera más recorrido de la rueda delantera al girar o trail. El trail es la distancia entre el punto en el que el eje de la caja de dirección se proyecta al suelo y el punto perpendicular al eje de la llanta, o el punto donde la llanta toca el suelo. Trail muy largo da buena estabilidad, pero a un costo muy grande en bajas velocidades. Por esto los fabricantes de varias formas desplazan el eje delantero de esta línea del ángulo del tubo de dirección, creando un desplazamiento llamado offset o rake. Esto permite conservar un ángulo de tubo de dirección acostado sin sacrificarse con un trail largo, dando un beneficio en estabilidad y maniobrabilidad. Al final, todas las medidas de la bici dependen de lo que se quiera lograr con ella y todas están relacionadas entre sí. Y por supuesto, no existe la bici perfecta, pero sí la bici especializada. Lo que te sirve a ti puede no servirle a tu amigo o a tu compañero. No valen las recomendaciones de ponle una caña más corta, ponle unas ruedas más pequeñas. Todo eso depende de la geometría de cada persona, y al ser todos diferentes, cada uno debe tener una bicicleta especializada y diseñada para su actividad y para sus medidas corporales. Así que debes decidir entre una relación entre aerodinámica, potencia y confort, y solo puedes escoger dos de las tres. Recuerda, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal y haz clic en la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos nuevos videos. Estaremos pronto en contacto. Hasta la próxima.